En un tranquilo pueblo de Nueva York, una joven mecánica llamada Charlotte Carter reconstruyó el motor de un veterano no por dinero ni por fama, sino simplemente porque importaba. El Mustang oxidado había permanecido en silencio durante años, guardando el recuerdo de un soldado caído. Pero cuando Charlotte lo devolvió a la vida, no solo reparó un motor, sino que restauró un legado. Esta emotiva historia de compasión, valentía y una reparación de motor que cambió la vida es un verdadero recordatorio de que incluso el acto más pequeño puede hacer llorar a toda una comunidad. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde estás viendo. Si te gustan historias como esta, suscríbete porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. La nieve aún no había empezado, pero se podía oler en el aire, ese penetrante aroma metálico que solo aparece antes de una tormenta. Eran poco más de las 5 de la mañana cuando se encendieron las luces dentro de Carter's Auto and Salvage, un taller mecánico olvidado junto a la Ruta 11 en el norte del estado de Nueva York. Charlotte Carter, de apenas 17 años, con las uñas llenas de grasa y sueños demasiado ambiciosos para las paredes oxidadas que la rodeaban, ya estaba debajo de una Bronco del 92, apretando un tornillo que no quería apretar. Llevaba el pelo recogido con un pañuelo rojo, igual que su madre antes del cáncer. No tenía que llegar tan temprano. Las clases no empezaban hasta dentro de 3 horas. Pero ese taller, era todo lo que su padre había dejado atrás cuando la espalda le falló y los papeles del Departamento de Asuntos de Veteranos se perdieron de nuevo. Ahora estaba sentado en un rincón, envuelto en una vieja manta militar, bebiendo café aguado y fingiendo no mirarla. «Deja esa camioneta en paz. Charlie, no vale la pena», dijo en voz baja, con la voz ronca por tantos años y tantos arrepentimientos. Pero Charlotte solo sonrió. La misma terquedad en los ojos de su madre. No arreglaba la camioneta. «Papá», dijo, limpiándose las manos, solo la mantenía viva. Y de alguna manera, hablaba de algo más que un motor. Empezó un domingo, esa tarde fría y gris que te daba ganas de meterte entre las mantas y olvidarte del mundo. Pero Charlotte no. Mientras la mayoría de los chicos de su edad estaban con el móvil en la mano o con la resaca de las malas decisiones, ella estaba metida hasta los codos en un Civic oxidado intentando resucitar un alternador moribundo con una llave inglesa prestada y una oración. Su padre, Mason, dormitaba en la trastienda, con una vieja manta marina sobre las rodillas y la calefacción vibrando como si fuera a fallar en cualquier momento. Su espalda ya no era lo que era, y él tampoco. Desde que la Administración de Veteranos le había recortado las prestaciones, observaba la mayor parte del tiempo desde la barrera, fingiendo no darse cuenta de que el taller perdía a otro cliente que se iba a un taller más nuevo calle abajo. El teléfono del taller sonó una vez, y luego otra vez. Al tercer timbre, Charlotte se quitó los guantes y cogió Carter's auto. Una voz lenta, áspera, vacilante, respondió, «Sí. Me dijeron que podrías trabajar con motores clásicos. Algo más antiguo. Hemos trabajado con todo, desde tractores agrícolas hasta coches de carreras». Dijo, «¿Qué tienes?» Una pausa. Entonces, un Mustang del 68 pertenecía a mi hermano. Era su orgullo. Había estado guardado en un granero desde que falleció. Quiero ponerlo en marcha para su funeral. Charlotte se irguió. No era solo una llamada de coche. Era algo más. «Tráelo», dijo antes de darle vueltas. «Veremos qué podemos hacer». 2 días después, llegó el camión. No era un camión de reparto, sino una plataforma con una lona y un hombre mayor de copiloto. El Mustang descendió lentamente, como un cuerpo que baja a una tumba. Pintura azul descolorida, parabrisas agrietado, neumáticos lisos y una mirada en los ojos de ese hombre como si se estuviera preparando para soltar algo que no estaba listo para perder. Charlotte lo recibió en la puerta, limpiándose las manos con un trapo. «Soy Charlotte. Tú debes serlo». «Me llamo Henry», dijo. «Henry Dalton». Sus botas golpearon la grava como un hombre que hubiera pasado años marchando en suelo extranjero. Se notaba por la forma en que se mantenía erguido pero cansado, y la forma en que evitaba mirar directamente al coche. Asintió. «Mi hermano Eli sirvió 2 veces en Vietnam. Ese Mustang fue su terapia». Dijo que girar una llave inglesa le hacía más bien los nervios que cualquier médico. «¿Qué le pasó?», preguntó Charlotte con suavidad. «Cáncer de pulmón», respondió Henry.
El agente naranja lo tomó con calma. Se hizo el silencio entre ellos. Charlotte finalmente lo rompió. Dijiste que querías correr para el monumento. Henry asintió. El próximo domingo habría sido su 70 cumpleaños. La VFW está haciendo un homenaje. Pensé que tal vez yo llevaría su coche hasta allí. Siempre decía que quería salir con la marcha puesta. Charlotte miró el calendario. 6 días. Eso no fue una reparación. Eso fue una resurrección. Haré lo que pueda, dijo. Pero ha estado sentada mucho tiempo. Lo sé, respondió Henry. Pero si alguien puede despertarla, dijeron que serías tú. Charlotte trabajó todas las noches esa semana. Se saltó las comidas, faltó a la escuela. A veces su padre entraba, observando desde la puerta con esa mirada orgullosa pero preocupada que solo tienen los padres. ¿Por qué este coche? Finalmente le preguntó una noche, observándola bajo el capó. Ella no levantó la vista. Porque es un veterano. Papá, como tú, y nadie apareció por ti cuando tu camioneta se averió. Recuerdo que Mason no dijo nada. No lo necesitaba porque Charlotte recordaba la mirada en el rostro de su padre cuando su viejo Ford murió y nadie lo ayudó. La forma en que se quedó mirando por la ventana durante días después, como un hombre que ha perdido una parte de sí mismo. Ella lo recordaba todo. Y ahora este coche, este Mustang, era su oportunidad de devolverle algo a un hombre que le recordaba al hombre que más amaba. Para la noche del jueves, el Mustang finalmente comenzó a hablar de nuevo. Charlotte había limpiado las líneas de combustible atascadas, reconstruido la mitad del sistema de encendido y cambiado las bujías con un juego que su padre había guardado por si acaso desde la administración Bush. La batería. Hacía tiempo que había dejado de funcionar, pero encontró una de repuesto en la parte trasera, cubierta de polvo, pero suficiente para una prueba de arranque. La primera vez que giró la llave, tosió como un viejo fumador. La segunda vez, prendió. El motor rugió despertando, áspero e inestable, como una voz que no se había usado en años, pero viva. Y Charlotte se quedó allí parada, mirando entre lágrimas inesperadas. Manos temblorosas sobre el volante. No era solo un coche. Ya no, y estaba deseando enseñárselo a Henry. Vino a la mañana siguiente. El mismo abrigo de lana, el mismo sombrero en las manos. Cuando oyó el motor arrancar, algo cambió en su postura, como si un nudo en su interior finalmente se hubiera aflojado. No he oído ese sonido en 10 años, susurró. Solía ser lo único que hacía sonreír a Ellie, sonrió Charlotte. Bueno, espero que todavía funcione. Ahora está ronroneando. Pero entonces sucedió. Justo cuando salía del garaje para coger un filtro de aire nuevo, lo oyó. El estallido, un crujido agudo en el compartimento del motor, seguido de un siseo y luego silencio. Volvió corriendo al interior. Salía humo de debajo del capó. Henry retrocedió, sobresaltado, pero tranquilo. El motor seguía demasiado quieto. Maldita sea, murmuró Charlotte, abriendo el capó de golpe. Un conducto de refrigerante había reventado por todo el bloque. La correa del ventilador se había roto. 2. Probablemente por el repentino aumento de calor. Peor aún, el radiador se había agrietado. Podía verlo. Clara como el agua, una fractura fina serpenteando a través del aluminio como una sentencia de muerte. Henry no dijo nada, solo se quedó mirando. Charlotte no se movió. No podía. Sus hombros se hundieron al comprender que no había tiempo suficiente. No para pedir un radiador nuevo, no para cambiar la correa y volver a sellar la carcasa. No con 2 días para el funeral. Pateó la caja de herramientas más cercana con tanta fuerza que dejó una abolladura. Lo siento, dijo. Por fin, de verdad pensé que lo había logrado. Henry la miró y por primera vez ella vio todo el peso de sus años. No solo su edad, sino la guerra, la pérdida, la silenciosa angustia de sobrevivir a todos los que amaba. No habló durante un buen rato. Entonces, finalmente, hiciste más de lo que nadie más intentó. Eso cuenta. Pero ella negó con la cabeza. No, no es suficiente. No si no puedo llevarlo allí. La voz de Henry bajó. No está en el coche. Charlotte, está aquí. Se dio un golpecito en el pecho. Y aquí. Señaló el taller. Se secó la cara con el dorso de la manga,
intentando calmarse. Esa noche, mucho después de que Henry se hubiera ido, Charlotte estaba sentada en el suelo del taller junto al Mustang, con los ojos enrojecidos y las manos en el regazo. Su padre entró con 2 tazas de chocolate caliente en la mano. ¿Vas a dejar que esto te venza?, preguntó. Charlotte no respondió. Hasta que, no si tengo otro radiador. Mason parpadeó. ¿Planeas robar un desguace esta noche? Se levantó lentamente. No, planeo pedir el único favor que le he pedido a alguien en este pueblo. Al amanecer, Charlotte entraba en el desguace de Richie, 3 pueblos más allá. El lugar era un cementerio de metal viejo. Pero Richie, un veterano corredor de autos que le debía a Mason sus rodillas y su vida, tenía lo que necesitaba. A 44 millas de distancia, ya estaba de vuelta en el taller. Con los nudillos magullados, el pelo enmarañado, la adrenalina manteniéndola en pie. El radiador nuevo entró como si perteneciera allí. La correa la fabricó ella misma con piezas de 2 tamaños diferentes. A 647 pfm, el Mustang giraba con más suavidad que antes, más fuerte, con más vida. El Mustang no solo corría ahora. Respiraba despacio, con constancia, con determinación, como si hubiera estado esperando todos estos años a que alguien volviera a creer en él. Cuando Henry regresó el sábado por la mañana, Charlotte estaba puliendo las molduras cromadas con una vieja camisa de franela. El aire olía a aceite de motor y a limpiador de manos de naranja, y el sol invernal se derramaba por el suelo como una silenciosa bendición. «Está lista», dijo Charlotte, sin siquiera darse la vuelta. Henry no respondió al principio. Se quedó allí parado, con la mano ligeramente temblorosa al extender la mano para tocar el guardabarros por un momento. Parecía asustado, como si parpadeara. Todo podría desaparecer. «¿Cómo lo hiciste?», comenzó, con voz ronca. Charlotte se encogió de hombros. «Tuve suerte. Y Richie le debía un favor a mi papá». Henry rió entre dientes. Seca y silenciosamente. «Pensé que ese hombre estaba muerto». «Casi», dijo con una sonrisa burlona. «Pero le quedaba un buen radiador». Se quedaron allí un momento, simplemente mirando. No al auto, sino a lo que representaba. «No es solo el Mustang, ¿verdad?», preguntó Charlotte en voz baja. Henry asintió lentamente. «No, es él». Y entonces, como una presa que se agrieta lo suficiente para dejar pasar un poco de agua, comenzó a hablar. Tenía 24 años cuando Ellie regresó la primera vez. Henry dijo, ¿tenía esa mirada en los ojos como si nunca hubiera regresado del todo? Dijo que la guerra cambió su forma de ver el mundo, de ver a la gente. Charlotte escuchó en silencio, con las manos apoyadas en el capó como si estudiara algo más grande que el acero. Nunca hablaba mucho de eso. Solo trabajaba en ese coche todos los sábados. No importaba el tiempo. Dijo que le daba algo que podía arreglar. Algo que no gritara por la noche ni llorara con el viento. Los ojos de Henry brillaban ahora como el cristal viejo a la luz del sol. Después de su muerte, pensé que tal vez era mejor dejar que todo se oxidara. El coche, el dolor, la culpa de seguir aquí cuando él no estaba. Charlotte lo miró en voz baja. Pero no lo hiciste. Lo trajiste aquí. Él asintió. Al principio no supe por qué. Pensé que tal vez era solo para honrarlo, pero ahora creo que esperaba que alguien más pudiera llevar parte de ello. Alguien como tú. Charlotte tragó saliva con dificultad. Nadie le había dicho algo así antes, que su trabajo, sus manos, podían ayudar a sanar algo tan pesado. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que tal vez esta era su vocación. No solo arreglando motores, pero restaurando historias, devolviéndoles a las personas algo que creían haber perdido para siempre. Esa misma tarde, Henry se puso al volante por primera vez en más de una década. El asiento crujió bajo su peso. El cuero estaba agrietado, la radio no funcionaba y la calefacción apenas si sonaba. Pero cuando giró la llave, el motor ronroneó como una promesa. Charlotte estaba de pie junto a la puerta del copiloto, con los brazos cruzados, fingiendo no contener la respiración. Henry aceleró el motor suavemente, luego otra vez y finalmente. La miró y dijo, ¿vienes conmigo mañana? Charlotte parpadeó. Al monumento. Reconstruiste este coche. Me devolviste algo que creía haber perdido. Me parece justo.
Pero deberías estar allí cuando nos despidamos. Dudó. Nunca he estado en el servicio militar. Henry sonrió suave y tristemente. No se trata de los uniformes. Se trata de recordar a alguien que importó. Y a ti, Charlotte. Te aseguraste de que mi hermano importara incluso después de su muerte. Asintió lentamente. Entonces sí, allí estaré. Mientras Henry se alejaba, las luces traseras desaparecían en la dorada luz de la nieve. Charlotte se quedó en la puerta del taller, con las manos en los bolsillos, siguiendo con la mirada el Mustang hasta que dobló la esquina. En ese momento, no se sintió solo como una mecánica. Se sintió como alguien que había devuelto la vida a una parte de alguien. El homenaje se celebró en el salón de la VFW, a las afueras del pueblo. Un edificio bajo de ladrillo con la pintura descascarada. Más recuerdos que mantenimiento. La nieve cubría el techo y una suave brisa traía el tenue zumbido de una corneta de la prueba de sonido en el interior. Charlotte estaba de pie junto al Mustang en el aparcamiento de grava. Tenía las manos metidas en los bolsillos de la vieja chaqueta militar de su padre. El coche parecía impecable bajo el cielo gris, recién lavado, cromado, reluciente, con el adorno del capó reflejando la luz como un saludo. Henry salió del salón con su uniforme azul marino planchado, un bastón plateado en una mano y una bandera doblada en la otra. Cuando vio el coche, se detuvo. Se quedó allí parado. Parece que está lista, dijo en voz baja. Lo está, respondió Charlotte. Y tú también. Henry asintió una vez. Luego, lenta y delicadamente, colocó la bandera doblada en el asiento del copiloto y se sentó al volante en el pasillo. El aire estaba cargado de reverencia. Fotos de Ellie cubrían la mesa, joven y sonriente en una, mayor y cansado en otra. También había medallas, cartas, incluso un recorte de periódico descolorido sobre el Mustang de cuando Ellie y Henry lo reconstruyeron juntos en 1983. 2 hermanos, un coche, un vínculo forjado en grasa y acero. Charlotte permaneció de pie al fondo, inadvertida hasta que Henry se acercó al micrófono. Su voz se quebró en la primera frase. No sabía si iba a decir algo hoy. La verdad es que no he hablado mucho de Ellie en años. Lo guardé todo bajo llave en un garaje que acumulaba más polvo que recuerdos. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. Pero una chica de apenas 17 años me recordó esta semana que las cosas rotas aún pueden funcionar, que el óxido se puede limpiar, que los motores y los corazones pueden volver a la vida. Henry miró a Charlotte. Entonces ella se quedó paralizada, atraída por la luz. Hoy devolví el coche de Ellie, pero no lo hice sola. Una chica con aceite en las manos y fuego en el pecho me devolvió un pedazo de mi hermano, y nunca podré pagarle. Se oían los sollozos recorriendo la habitación como una ola silenciosa. Y entonces, justo cuando Henry bajaba, un hombre mayor en silla de ruedas se acercó. Llevaba una gorra militar con 3 estrellas prendidas torcidamente. Su voz era ronca. ¿Es esta la chica que arregló el Mustang de Ellie? Charlotte asintió. El hombre la hizo señas para que se acercara. Serví con él. Dijo, Vietnam 71. Solía hablar de ese maldito coche como si fuera su segundo par de pulmones. Siempre decía que quería heredarlo. Charlotte sonrió educadamente. Bueno, creo que por fin ha encontrado su propósito. Pero el anciano negó con la cabeza. No, se refería a dárselo de verdad a alguien que lo entendiera, que lo mantuviera vivo, que lo necesitara. Y entonces, del bolsillo de su chaqueta, sacó un sobre desgastado. Ellie me lo dejó después de su última visita al hospital, me dijo que se lo diera a quien trajo el coche de vuelta si ese día llegaba. Charlotte tomó el sobre lentamente, con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, temblorosa pero firme. Si estás leyendo esto, la has devuelto. Y si la has devuelto, entonces quizás seas de los que todavía creen en las segundas oportunidades. Nunca tuve hijos, pero siempre quise que alguien la condujera de nuevo. Alguien que entendiera la diferencia entre una máquina y un alma. Este coche es tuyo ahora. Ella ya te ha elegido. La vida. Charlotte no pudo contenerla más. Las lágrimas brotaron rápidamente y nadie apartó la mirada. Ni Henry, ni los veteranos, ni los desconocidos, porque todos en esa habitación habían perdido algo. Un hermano, un compañero de guerra, una parte de sí mismos.
Y por un momento excepcional y perfecto, todos recuperaron algo. Más tarde, cuando la multitud empezó a dispersarse, Henry se acercó a Charlotte en la tranquilidad del pasillo. Tú le diste voz de nuevo. Él dijo, quizás sea hora de que encuentres la tuya. Charlotte bajó la vista hacia las llaves, que ahora descansaban en su palma, cargadas de significado. No sé qué se supone que debo hacer ahora, susurró. Henry le puso una mano en el hombro. Conducir. Durante días después del homenaje, Charlotte no condujo el Mustang. No porque no quisiera, sino porque ahora entendía lo que significaba. No era solo un motor y una carcasa. Era una historia, un legado, el último deseo de un hombre que nunca lo legó en vida. Así que lo dejó aparcado bajo el viejo roble detrás del taller, cubierto con una lona. Mientras los vientos de febrero entraban y salían como recuerdos, ella seguía trabajando en el taller con su padre, seguía haciendo doble turno los fines de semana. Pero algo en su interior había cambiado. Se encontró escuchando más el zumbido de los motores, el silencio entre clientes, como la voz de su padre se apagaba al hablar de sus años de uniforme. Empezó a preguntar sobre cosas a las que nunca se había atrevido, como la sensación de volver a casa y no encontrar nada, la sensación de ser olvidada. Y Mason, que había cargado con su propio silencio durante demasiado tiempo, finalmente empezó a hablar. Se sentaban en la tienda a altas horas de la noche, con el café frío y las manos aún manchadas de grasa. Y simplemente hablaban de la guerra, de la pérdida, de cómo a veces lo más difícil no es sobrevivir, sino aprender a vivir después. Fue en esos momentos que Charlotte empezó a comprender que la sanación no llegaba de golpe. Llegaba lentamente, como el aceite calentándose en las tuberías, como el aliento que regresa a un motor parado. 2 semanas después del homenaje, un hombre llegó a la tienda en un Toyota destartalado. Su hijo, de no más de 12 años, iba en el asiento del copiloto y miraba con los ojos muy abiertos las filas de coches de delante. Oímos lo de la mecánica en la radio, dijo el hombre. Ese dijo que había resucitado el coche de un soldado. Mi hijo quiere aprender a arreglar cosas. Pensé que tal vez. Quizás le dejarías mirar. Charlotte miró a su padre. Mason sonrió y asintió levemente. Se limpió las manos y se agachó junto al niño. ¿Cómo te llamas? Liam, murmuró. ¿Alguna vez has agarrado una llave inglesa, Liam? Negó con la cabeza. Bueno, dijo ella, agarrando una y poniéndosela en sus pequeñas manos. Hay una primera vez para todo. Y así, la semilla se plantó. No sucedió de golpe. Pero durante los siguientes meses, se corrió la voz de que Carter's Auto no era solo un viejo taller polvoriento. Era un lugar donde las cosas rotas volvían. No solo coches, sino personas. Los veteranos empezaron a pasar. Algunos solo para hablar, otros para escuchar, otros para echar una mano. Los adolescentes del instituto local le preguntaron a Charlotte si podía enseñarles a cambiar el aceite o cómo era una correa de distribución. Una chica incluso trajo el tractor de su abuelo y dijo, quiero arreglar esto como tú arreglas ese Mustang. Charlotte empezó a enseñar, no oficialmente, sin planes de clase ni pizarras, sino con paciencia, con cariño, con el tipo de conocimiento que nace del dolor, la suciedad y la grasa bajo las uñas. Y el Mustang. No se quedó mucho tiempo bajo esa lona. Empezó a sacarlo una vez a la semana, no muy lejos. Solo lo suficiente para estirar las piernas. A veces lo aparcaba fuera del taller como un faro. A veces conducía hasta el acantilado justo después de la Ruta 12, donde el viento hacía bailar la hierba alta como si recordara un tiempo antes del dolor. Una noche, volvió del acantilado y encontró a su padre esperándola con una carta en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó. Es de la Universidad Estatal, dijo. Ofrecen una beca, formación profesional, ingeniería con enfoque automotriz. Se enteraron de lo que hiciste y quieren que vengas a dar clases a tiempo parcial. Charlotte parpadeó. Tengo 17 años. Mason sonrió. Al parecer, 17 años es suficiente para devolverle la vida al coche de un héroe de guerra. Se quedó allí, atónita, no solo por la oportunidad, sino por la verdad de lo que significaba. Ya no era invisible. Tenía una voz, un propósito, un legado. Se acercó al Mustang, pasó la mano por el panel lateral y susurró, gracias, Ellie. Y por primera vez en su vida, vio su futuro. No como una niña con una llave inglesa,
sino como alguien capaz de cambiar vidas, un motor, un alma a la vez. Era una mañana de sábado a principios de primavera, uno de esos raros días en los que el viento parece exhalar y el sol te acaricia los hombros con suavidad como un viejo amigo. Charlotte estaba de pie frente al coche de Carter, con las mangas arremangadas y una llave inglesa en la mano. Pero esta vez no estaba arreglando nada. Estaba enseñando. A su alrededor había 5 adolescentes, 2 chicos y 3 chicas, con los ojos como platos y ansiosos, tomando notas, algunos con aceite en las mejillas como si fuera pintura de guerra. Entre ellos estaba Liam, el chico que había aparecido meses antes con su padre, ahora balanceando con orgullo un juego de llaves de vaso y explicando relaciones de par como si hubiera nacido en la bahía. En la pared, detrás de ellos, colgaba un cartel nuevo: el taller de veteranos restauraba algo más que motores. Debajo, en letras más pequeñas, decía: en honor a Ellie Dalton, una vida recordada, una vida continuada. Y dentro del taller, escondido bajo una lona con costuras rojas, estaba el Mustang, esperando su siguiente uso. Nunca una reliquia, siempre un recordatorio. Esa tarde, al terminar la clase, Charlotte se secó las manos y se apoyó en el Mustang, observando cómo los adolescentes salían poco a poco, todos hablando entre ellos, ya haciendo planes para volver. Mason se acercó a ella, con un café en la mano y un brillo de orgullo en los ojos. «Sabes», dijo, «pensé que sería yo quien reconstruiría este lugar». Charlotte sonrió. «¿En serio? Simplemente no sabías que lo estabas haciendo». La miró con un nudo en la garganta. «Tu madre habría estado orgullosa». Charlotte tragó saliva. «Lo es. La siento cada vez que giro una llave inglesa». Se quedaron en silencio un instante. No del tipo incómodo, sino del que solo surge cuando 2 personas entienden algo sin necesidad de decirlo. Entonces se oyó el crujido de la grava. Una vieja camioneta se detuvo y dejó atrás a una mujer de pelo canoso y una insignia militar en el abrigo. Miró a su alrededor, vacilante. «Tú debes ser Charlotte», dijo. «Soy Margaret. Ellie era mi primo». Charlotte se enderezó. «Es un honor conocerla, señora». Margaret caminó lentamente hacia el Mustang, pasando los dedos por el capó como si recorriera el pasado. «Oí lo que hiciste», dijo en voz baja. «No solo arreglaste un coche. Lo trajiste a casa». Charlotte parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. «Él también me trajo a un lugar. Me dio un propósito. Me dio un rumbo». Margaret metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de madera. Él también quería que esto se transmitiera. Dijo que pertenecía al alma que le dio al coche su segundo latido. Dentro de la caja estaba la placa de identificación de Ellie, rayada, desgastada, pero aún intacta. Charlotte la consideraba algo sagrado, como el peso mismo de su legado. «Gracias», susurró. Margaret sonrió. «No, cariño. Gracias por demostrarlo. A veces los mejores mecánicos no son los que más saben, sino los que más se preocupan». Esa noche, Charlotte sacó el Mustang una vez más. No condujo rápido. No subió el volumen de la radio. Simplemente dejó que la carretera la llevara a donde quisiera, más allá de las colinas, a través de la tranquilidad, hacia esa clase de noche que te hace creer de nuevo. Y cuando llegó al acantilado, el mismo lugar que había visitado sola tantas veces antes de aparcar el coche, subirse al capó y mirar las estrellas. Ellie estaba en algún lugar allí afuera. Su madre también, y todos los demás que nunca tuvieron una segunda oportunidad. Pero ella seguía aquí, y no iba a desperdiciar la suya. Ni ahora. Ni nunca. Porque a veces las historias más poderosas no se cuentan en libros ni en discursos. Se cuentan a través de una chica con una llave inglesa, un coche viejo con alma y la creencia de que incluso las cosas más rotas pueden volver a funcionar. A veces se necesita algo roto para ayudarnos a sanar. El Mustang era más que un coche. Era un símbolo de pérdida, memoria, resiliencia y amor. Y Charlotte, ella no era solo una chica con una llave inglesa. Era un recordatorio de que la compasión tiene poder. Que cuando nos atrevemos a escuchar, a preocuparnos y a tomarnos el tiempo para lo que otros han dejado atrás, nos convertimos en parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Esta historia nos enseña que el legado no se trata de lo que dejamos atrás. Se trata de a quien elevamos mientras estamos aquí. El silencio de un veterano de guerra,
las manos de un adolescente, un motor moribundo. Cada uno de ellos tenía algo que dar. Y juntos crearon algo hermoso. En un mundo que avanza a toda velocidad, lleno de ruido y abandono, el mayor acto de rebeldía podría ser simplemente detenerse, recordar y restaurar. No solo máquinas, sino corazones y esperanza. Porque para Charlotte y para todos a quienes enseñaría, nunca se trató del auto. Siempre se trató del viaje. El fin. A continuación, 2 historias más que te devolverán la fe en las personas. Haz clic para seguir viendo y suscríbete si crees que las cosas rotas merecen una segunda oportunidad.